Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos al repaso de la lección. Esta semana tenemos la lección que tiene como título Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Es la lección 9 para el día 28 de mayo del 2016. Casi finalizando el mes. Sí, ya estamos, estamos finalizando el quinto mes del año y bueno, para ir acelerado podríamos decir que estamos entrando a la mitad del año. Casi. Definitivamente este año se ha ido volando, los tiempos son muy rápidos definitivamente. ¿Qué te parece si oramos para dar inicio a la lección? Claro, oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en este día por tus bondades, por tu misericordia, por las lecciones que día a día nos envía para que nosotros podamos crecer espiritualmente y llegar a la estatura que tú quieres que nosotros lleguemos. Señor, que a través del recurso del repaso de la lección, nosotros podamos entender cuál es la verdadera grandeza. Sé con nosotros y con cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan a través del mundo. En el nombre de Jesús empezamos y oramos. Amén. Amén. El versículo para memorizar dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Este tipo de cuestionamiento siempre se ha dado. De hecho, en los últimos tiempos se habla de esto de qué estamos haciendo con el Evangelio. Hay muchas críticas, muchos comentarios, muchas cosas señalando. Sin embargo, nosotros estamos rompiendo otro mandamiento que Dios dijo de que no debíamos de acusar. Sin embargo, basados en esto, estamos utilizando eso, acusando a otras personas que si qué relación tienen con Dios, que si no, que otra relación, que si es buena o mala la relación que tienen con Dios, o simplemente se están enriqueciendo a través del Evangelio. Y a Jesús los discípulos le hicieron la misma pregunta a ellos, ¿no? Parece que es una característica de la humanidad. Entonces le preguntaron a ver que quién era el más grande. Y fíjate que Jesús siempre enfatizó que el que servía. Y normalmente sentimos que el que sirve es el menor porque está dando servicio a alguien más. Pero la palabra de Dios nos manda a eso. Y la única manera que nosotros podemos entender esa parte es cuando vamos y vemos el comportamiento de un niño. De la manera que un niño se comporta, de la manera que un niño reacciona. Es curioso que un niño venga al mundo como un papel en blanco y cuando llega un adolescente es totalmente diferente. Eso dice mucho acerca de quiénes somos los seres humanos y de qué manera estamos educando. Normalmente los padres les reclaman a los niños por la manera en que son, en relación a la inocencia, en relación a la humildad, en relación al perdón. Son valores que ellos traen que son muy importantes. Sin embargo, como estamos en una sociedad en la cual hay mucho conflicto, mucho pleito, creemos que la manera de defendernos es volviéndonos agresivos como los demás. Y parece que hacemos todo lo contrario. Parece que echamos a perder lo maravilloso que nosotros traemos al dirigir de esa manera. Tú sabes que pensándolo bien, a medida que el niño va creciendo, se le va inculcando algo, una palabra, y es grande. Mira qué grande ya está, mira qué grande te está poniendo. Y el niño generalmente desde ahí, mira qué grande soy. Y a final de cuentas, parece ser que a medida que va pasando el tiempo, ese crecimiento se convierte como en algo de grandeza. Y comienza una batalla aún entre los hermanos de quién es el mayor. Yo soy el mayor, yo necesito la mayor parte de esto, o a mí me toca lo más grande, porque yo soy el mayor. Y prácticamente eso es lo que estamos viendo aquí en estas preguntas que los discípulos hicieran a Jesús. Fíjate, Ernesto, que yo busqué la palabra grandeza en el diccionario. Y esto fue lo que yo encontré. Dice, importancia o valor que tiene una persona o una cosa.
La grandeza del deporte es que el trabajo tiene su recompensa. Ya vemos aquí la grandeza con recompensa. Nobleza o bondad que tiene una persona. La grandeza de su carácter. Mezquindad. Esto es según el diccionario de la lengua española. También encontré otra definición. Tamaño excesivo de una cosa. Extensión, tamaño, magnitud, majestad y poder. Así que imagínate cómo se relaciona esta palabra, la palabra grandeza, con majestad y poder, que era de donde venían, tú sabes, la pregunta de los discípulos. Eso es la definición prácticamente de grandeza en términos que normalmente conocemos y es lo que nosotros inculcamos. Pero lo que deberíamos de conocer realmente es cuál es la grandeza del reino de los cielos. Y es lo que nos haría grandes como seres humanos y como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué podríamos entender de esa palabra de grandeza según el reino de los cielos? Tú sabes que el escritor de la lección de escuela sabática de esta semana, él lo embarcó en una palabra y realmente es así porque Jesús es nuestro ejemplo en todo. Dice él que vivir una vida orientada hacia el servicio y precisamente eso fue lo que hizo Jesús. Eso lo hizo a él grande. Y generalmente el reconocimiento humano y la grandeza casi siempre va relacionada al poder, a que lo sirvan a él en vez de ser, o sea, una vida de servicio. Tú lo puedes ver en los reinos que hay aquí en la tierra y de hecho la definición de la palabra grandeza, si se busca en el diccionario, van a ver que mencionan los reinos de los diferentes lugares de esta tierra para, tú sabes, para definir la palabra grandeza, totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Fíjate que, bueno, el concepto de la tierra, ¿verdad? De los reinos de la tierra. Es curioso porque esto muestra en todo lo contrario, porque Jesús lo dijo, de que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que servir, porque el que sirve es el mayor en el reino de los cielos. Y eso lo hizo en el momento de la Pascua, él decidió servir y aún le dijo a Pedro, si no permites que yo haga esto, no tendrás parte en mi reino. Con eso le estaba definiendo. Ahora, Jesús enfatizó algo, que la mejor manera que nosotros podíamos entender esta grandeza era teniendo las características auténticas de un niño. ¿Y cuáles serían esas características auténticas de un niño que nosotros podríamos resaltar? Porque aún hoy en día hay personas que dicen que los niños nacen egoístas porque lloran, que cuando nacen lloran, exigen y comienzan a manipular. Entonces, pero para ser más claro, ¿qué podríamos decir en relación a eso de un niño? ¿Qué podríamos recalcar de que nosotros debemos de imitar de un niño? Tú sabes que Jesús allí mismo le dio la respuesta cuando, o sea, de lo que era grandeza, que está en el versículo 2. Dice que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo que de cierto, si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el 4 es, fíjate cómo él lo define, dice esta característica que tú estás diciendo. 4, así que cualquiera que se humille como este niño. Entonces aquí vemos la primera característica, humildad. Es la primera característica, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y si tú sigues leyendo, va a encontrar la palabra perdón. Esas fueron las dos características auténticas de un niño, humildad y perdón. Fíjate, Ernesto, que los otros días me hicieron una historia. Eran unos vecinos, ambos tenían niños. Y dos de estos niños, uno de cada uno, eran pequeños y jugaban mucho y de repente comenzaron a pelear. Y comenzaron a pelear y las personas mayores, los padres, se involucraron y uno mató al otro. Y ellos notaron que cuando se estaba haciendo, porque eran vecinos, cuando se estaba haciendo el mortuorio, o sea, estaban y todo con el funeral, los dos niños que se habían peleado por el cual un vecino mató al otro, estaban jugando. Sin embargo, yo me imagino
si hubiesen sido los dos adultos, esa enemistad aún entre la familia hubiese permanecido por siempre. Sin embargo, vemos aquí que estos niños que antes estaban peleando, que quizás se habían lastimado, dado golpes, ya se habían perdonado, aún durante el funeral. Y ahí vemos qué era lo que Jesús quería que los discípulos entendieran de la verdadera grandeza según el reino de Dios, el perdón. Ok, fíjate que la palabra humildad, ¿no? Son palabras muy degradadas en nuestra sociedad actualmente. Pero hay cierta confusión en relación a la humildad. Yo he escuchado no a una sola persona, sino que a muchas personas basados en este versículo de la Biblia que dice del joven rico. ¿Te acuerdas? El joven rico que fue y le preguntó a Jesús que había seguido toda la ley y qué era lo que le faltaba. Entonces le dijo Jesús, vende todos tus bienes y repárteselos a los pobres. Basado en este concepto, mucha gente, y lo vas a escuchar y cualquiera no me van a dejar mentir, que relacionan la pobreza de cosas materiales con la palabra humildad. Que si tú eres pobre, que tienes pocas cosas materiales, tú eres humilde. Pero fíjate que eso no es tan cierto. Aún en la misma pobreza hay personas que traen un orgullo que no pueden con él. Sí. Es las poquitas cosas que se tienen, ellos las comparten pero a su manera. Pero en ciertas cosas son bien cerrados, orgullosos. Entonces yo no estoy diciendo que las personas pobres son orgullosas, sino que la humildad tiene más que ver con la parte interior de quien tú eres. No importa la cantidad de cosas que tú tengas o la cantidad de cosas que tú no tengas, lo que la humildad tiene que ver con tu ser interior. Y eso tiende a confundir las cosas, porque mucha gente cree que el ser pobre es ser humilde y que el ser rico es ser no ser humilde. Pero realmente no es así. Ahora vamos con la palabra perdón. Fíjate que Jesús nos dijo de que nosotros debemos de perdonar y los niños tienen esta característica y sin embargo nosotros los adultos a nuestros hijos los reprendemos por actuar de esa manera, por olvidar las cosas rápidamente. Pero se pelearon con el amigo, ¿no? Por cualquier cosa, por lo que estaban jugando se pelearon. No han pasado ni 2 horas y ya están jugando otra vez y se dio la oportunidad. Y los papás le recargan, pero ¿por qué eres así? ¿No te acuerdas que te hizo tal cosa? Que no te acuerdas de la maldad. Y fíjate que el perdón tiene que ver con eso, con el recordar. Cuando a ti te dicen que perdones a alguien, la imagen que viene a tu mente es que tú vas a beneficiar a la otra persona que no se merece ese beneficio. Que no se lo merece. Y eso nos enseñan. No, es que esa persona, tú no debes perdonar, tú no debes. No, mire, te va a volver a hacer otra cosa. Y los niños no ven esa parte, sino que los niños ven el bienestar que están con esta persona. El caso es que cuando tú perdonas, hay una liberación de tu parte. Tú liberas el rencor. Y es lo que los niños hacen. Los niños perdonan inmediatamente. Entonces ellos el rencor lo liberan. Ahora, hay que ser claros, hay niños que son muy rencorosos. Hay niños que aún desde cierta temprana edad no tienen esa característica, se mantienen con esas cosas bien arraigadas como somos los adultos. Y lo siguen recordando que Julano le hizo X cosas, no, que me hizo. Entonces, las características que Dios manda a que nosotros imitemos de los niños es la humildad y el perdón. Y la humildad no necesariamente está relacionada con nuestra pobreza económica, sino que con nuestra grandeza interior. Exacto. Fíjate que esas características que son opuestas tanto a la humildad como a la grandeza vienen siendo como ídolos del alma. O sea, y era el caso, como tú dices, del joven rico. No era humilde y él no quería ser pobre. Como si una cosa estuviera relacionado con lo otro. Y de ahí que Jesús le dijo que era difícil que un rico entrara al reino de los cielos, porque prácticamente estos son ídolos que se van, tú sabes, van acaparando tu interior y van desplazando esas características nobles que son esenciales en el reino de Dios. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Por qué tú crees que tanto el perdón y la humildad son requisitos para alcanzar esa verdadera grandeza? Porque Jesús lo dijo, fíjate, en la historia allí del joven rico,
En el versículo 30 dice, pero muchos serán postreros y los postreros serán primeros. Y recuérdate que esa fue una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Quién será el mayor? El mayor siempre es el primero, o sea, el primero que nace. ¿Quién será? Entonces, tú ves cómo todo esto está relacionado. Los postreros serán primero y los primeros serán postreros. O sea, porque esto no tiene que ver nada con la verdadera grandeza en el reino de Dios, o sea, el lugar, el ser primero, ser último, sino más bien, como tú dices, son esas características del carácter de una persona. Y entonces, por eso mi pregunta, o sea, el perdón y la humildad, ¿por qué son requisitos para alcanzar el reino de Dios? Fíjate que Dios dijo de que el más grande sería el que sería humilde, ¿no? Y dice que tenemos que ser como un niño. Esos son prácticamente para ser nosotros grandes, para volvernos grandes en el reino de los cielos. Y esto no está descabellado realmente. Porque imagina, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? Nosotros los seres humanos ofendemos a cada rato, a cada momento. Y tú sabes que casi siempre nosotros estamos esperando que la otra persona cambie su actitud para que nosotros lo podamos perdonar. Y cuando nosotros perdonamos y somos humildes, no depende nuestra actitud de cómo son las otras personas, depende de nosotros mismos. Y nosotros entramos en control de toda esa situación. ¿Quién se merece el perdón si hablamos como seres humanos? Dice la palabra de Dios que nadie merece el perdón, que Dios nos dio el perdón por el amor que Él nos tiene a nosotros. Y cuando nosotros decidimos tomar estas características de humildad y de perdón, nosotros abarcamos a más personas, porque no estamos esperando el cambio en las demás personas, sino que estamos haciendo el cambio en nosotros. Y de esa manera nosotros seremos más grandes en el reino de los cielos. Porque es curioso que aún como cristianos, nosotros estamos buscando a quienes están siguiendo la palabra de Dios, quienes se están comportando como cristianos, quienes realmente van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué realmente estamos haciendo? Nosotros estamos juzgando. Nosotros no estamos perdonando a las demás personas por los errores que están cometiendo, sino que estamos haciendo una selección, estamos haciendo una acusación. Y eso, en vez de hacernos grandes en el reino de los cielos, nos está haciendo postreros que en vez de hacernos primero. ¿Y quién quiere ser postrero? Nadie. Nadie quiere ser postrero. Tú estás hablando de que debe haber un cambio de actitud y que ese cambio de actitud va a estimular esa verdadera grandeza y lo va a poner primero en vez de ser postrero. Ahora, la pregunta del $1.000.000 sería, ¿cómo podemos nosotros cultivar esas actitudes que en vez de nosotros glorificarnos a nosotros mismos? Y déjame hacer un paréntesis aquí. Esta semana nosotros estuvimos viendo una entrevista entre dos personas, cristianos, en la que prácticamente uno lapidó al otro. Eran los dos cristianos, avergonzó delante de todo el mundo y los comentarios que habían era de que como si era verdaderamente grande quien lapidó al otro. Entonces, yo me puse a pensar y yo me acuerdo que estuvimos hablando sobre esto. Dice, este hombre, en vez de esta grandeza que él cree que adquirió a través de esta lapidación a otro hermano de él, o sea, se hizo ver mucho menor, por lo menos a mis ojos. Porque el otro fue más humilde y decía, ok, si tú crees que yo soy hijo del diablo, porque mis profecías no se han cumplido, y tú dices que mis profecías no vienen de Dios, entonces, ¿por qué tú no oras por mí? O sea, a nosotros no nos importó si él estaba en lo cierto, si el mensaje era de Dios o no, sino lo que nosotros estamos viendo era de que el otro lapidó al otro y a los ojos de muchas personas eso lo hizo a él crecer. Y sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario y era lo que tú estabas explicando. Entonces es importante que nosotros cultivemos estas actitudes que nos hacen ver a nosotros grandes en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo tú crees nosotros podemos cultivar esas actitudes de no glorificarnos a nosotros mismos, de no atraer la atención hacia nosotros mismos para que los demás nos glorifiquen, nos hagan grande, entre comillas, nos premien, sino que lo haga Dios? ¿Cómo podemos nosotros cultivar esto? Fíjate que es complicado y hay que poner bien las bases porque es muy complicado, porque no sé si tú has escuchado
muchas personas que dicen que ellos son así y que ellos no van a cambiar porque ellos son así. Pero fíjate que esto tiene que ver con la parte que nosotros fuimos creados, la parte cultural, el ambiente en lo que nosotros nos hemos movido. Eso tiene mucho, mucho, mucho que ver con la manera que nosotros somos. Y a veces hay que entender esa parte, porque hay muchas personas que creen que ellos, que hay personas que son diferentes porque así les enseñaron, posiblemente tenga esto que ver. Lo más importante que nosotros tenemos que ver aquí es la oportunidad que nosotros tenemos de empezar de nuevo. Y tú sabes que la palabra de Dios dice que el que no naciere como un niño no entrará al reino de los cielos. Y que cuando nosotros somos bautizados hemos sido nacidos de nuevo. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que romper todos los esquemas que traemos, creyendo que son buenos o son malos, y empezar de nuevo. Y una manera de empezar es entender de la manera que se vive en el reino de los cielos. Y hoy hemos aprendido que la humildad y el perdón son las características que nosotros tenemos que cultivar en nuestras vidas, no importa cómo nosotros seamos, y que el perdón no depende de cómo se comportan las demás personas a nuestro alrededor, sino que depende de nuestro interior, y que lo más maravilloso, ¿sabes qué es? Que nos beneficia a nosotros mismos, porque nosotros nos liberamos de esos rencores. De esa manera nosotros podemos cultivar las características del reino de los cielos. No importa de dónde tú seas, no importa de qué familia te crió, no importa que quiénes eran los que estuvieron a tu alrededor y determinaron un camino en el cual tú estabas erróneamente. Lo importante aquí es que tú ya encontraste la fórmula de la salvación. Eso debe ser lo más importante. Y de esa manera nosotros podemos cultivar todas estas actitudes. Como repito lo mismo, no depende de las personas que están a nuestro alrededor, porque nosotros ya somos adultos. En un niño es más determinante, pero nosotros ya somos adultos. Y esa es la ventaja que tenemos. Y a la vez es desventaja, porque a veces no queremos soltar lo que nosotros traemos y que nos está haciendo daño. Nosotros conocemos cuál fue el destino de Nabucodonosor. ¿Te acuerdas aquella vez cuando él se paró y dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? A lo que puede, tú sabes, una vida de grandeza según los términos humanos, lo que puede conducir, una vida de atracción hacia nosotros en vez hacia Dios. La Biblia dice una palabra muy importante, lo dice Santiago, que si alguno necesita sabiduría, que lo pida a Dios. Y si nosotros necesitamos la forma, o sea, la fórmula, por así decirlo, de cómo cultivar una vida de perdón, una vida de grandeza según la definición del reino de Dios, la humildad y el perdón, debemos de pedírselo a Dios. Porque dice la Biblia aquí en Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. La gente realmente grande no está preocupada por la grandeza, sino está más bien ocupada por servir a otros. Tremenda lección. Así es que nosotros no sabemos qué es lo que hay en el corazón de los que nos están escuchando, y ellos tampoco saben qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero no importa lo que haya, lo que nosotros tenemos que buscar es que haya esta humildad y este perdón dentro de nuestro corazón, y que se conviertan en las partes más importantes de nuestra vida. Estas características que nosotros las podamos cultivar y las podamos ser parte nuestra, para que esto nos traiga como resultado la grandeza en el reino de los cielos. Amén. Amén. Ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Nos esperamos la próxima semana en el repaso de la próxima lección. Y hay que ser humildes para que podamos estar y ser parte grandes en el reino de los cielos. Amén. El Señor les bendiga.